Olá, equipistas! Bem-vindos a mais um vídeo do canal da região Brasília 3. Eu sou o Padre Miguelangelo Dias, sou pároco da Paróquia Anjo do Encontro com Deus e também sou conselheiro espiritual do sector D, da região Brasília, não? E eu fui convidado para falar a você sobre o tema do Rosário no mês de outubro em que nos encontramos. Em realidade é um tema que eu gosto muito de falar dele porque eu digo que se eu sou sacerdote eu se lo devo al terço que minha mãe rezava todos os dias, que ela rezava para que Deus lhe concedesse um filho sacerdote, não? Y quería explicar un poco cómo es el origen, la evolución y la historia, por qué celebramos un mes do Rosario como es un mes de octubre. Toda a história do Rosário inicia com o anjo Gabriel, não? A anunciação do anjo e a encarnação do verbo. Pela primeira vez, o anjo fala palavras divinas. Quando nós recitamos o Ave Maria, que é uma oração principal do rezo do terço, é pronunciada por um mesmo enviado de Deus. E um elogio e com um conteúdo teológico e espiritual sobre a Virgem Maria. Ciertamente que el Ave María que nos rezamos hoy no es un mismo estructuralmente que el que pronunció el ángel Gabriel. La primera parte sí, más la parte Santa María, Mãe de Deus, esa parte la Iglesia a través de los séculos fez un acréscimo oportuno, inspirado por Deus, para completar lo que hoy conocemos como la oración do Ave María. O Papa San Juan Pablo II, se vocês alguns lembram, no ano 2002, ele escreveu uma carta apostólica que se chama Rosarium Virgem Maria. Nessa carta, o Papa fala lo mesmo que eu estou falando: orígenes, história e evolução, e algumas modificações e acrescimentos que o Papa fez. Pois nessa carta, o Papa nos diz que o Rosário é um compêndio do Evangelho y que también el rosario es un compendio de las oraciones principales que todos los cristianos tenemos que rezar. De facto, Pai Nosso, Ave María, Credo, profesión de fe, recitamos acto de contrición, repetimos nuestros pecados y algunas otras oraciones, mas estas son las principales que todos nos como cristianos tenemos que saber. Por lo tanto, dice el Papa que el rosario es una catequesis del Evangelio y una catequesis de oraciones. Aprendiendo el rosario aprendemos las oraciones principales y aprendemos los misterios principales de la vida de Cristo. ¿Por qué se le llama tradicionalmente rosario? ¿Por qué llamamos rosario? Antiguamente en Roma y los griegos a las divinidades, a los emperadores, colocaban coroas de laurel ou de rosas para homenagear a eles pela dignidade que eles tinham. Os primeiros cristãos que morriam mártires, sobretudo as mulheres, quando iam a morrer mártires, colocavam coroas de rosas sobre suas cabeças para significar su desposorio y la dignidad con Cristo Rey a través de un martirio. Y los cristianos pegaban aquellas coroas de rosas y rezaban tantas orações quantas rosas tinha a coroa da mártir. Essa costume, em la evolução do terço, se une a outra prática de piedade que eram os monges rezaban los 150 salmos recitados y meditados una vez por semana. Los que no eran monges, los que no tenían tiempo como rezar o terço o los salmos, y entonces eles recitaban 150 Ave Marías. Esas 150 Ave Marías como un paralelo con los 150 salmos. Eso los monjes. Entonces, por eso, en una primera época de la tradición de la iglesia, el rosario como tal tenía tres partes, ¿no? Y por eso nos aquí la lengua portuguesa le llamamos terço. Cuando falamos del rosario nos referimos hoy a las 4 partes, antiguamente eran las 3 partes, que son los 15 misterios.
En esa evolución tinha diversos grupos de monges donde se recitaba aquella fórmula primitiva do rosario. Mas una grande divulgación inicia con Santo Domingo de Guzmán. Estamos en el século XIII de la era cristiana. Él está pregando en el sur de Francia. Los herejes cátaros hacían mucha dificultad allí, se convertían, muy pocas personas se convertían, y el santo que él que fez, como la Virgen estaba desanimado, totalmente desanimado, la Virgen le fala que junto con la pregación, antes de la pregación, que rece el tercio. Y a partir de ahí, el Santo Domingos comenzó esa práctica que él espalió entre sus religiosos con cofradías y consiguió multitud de conversores, herejes incluso, que se convertían a la fe católica en el sur de Francia. Esa devoción se consolidó ainda más con el beato Álvaro de la Rupe, de quien procede lo que se llaman las famosas 15 promesas do Rosario, que ahora aquí no va a dar tiempo para explicar todas las 15 promesas, mas son promesas de aquellos que sean devotos do Rosario, los que recen diariamente, aquellos que lo recen con atención. La Virgen fez promesas de salvación, de conversión, de frutos apostólicos a través del beato Álvaro de la Rupe. Ya después de ellos, esa devoción se comienza a espalhar no solamente en los dominicos, la orden de Santo Domingos, mas por otras órdenes religiosas que lo comenzaran a practicar. Ya se espalió, y hay un evento fundamental que llegamos al século XVI, la famosa guerra de Lepanto. En la batalla 1571 acontece el imperio musulmano, amenaza invadir la Europa cristiana. De eso acontecer, Italia, España y los países de Europa, tal vez hoy en América no seríamos católicos si eso llegaría a acontecer. El Papa San Pío V pide a los reyes cristianos que defendan los países cristianos para que eso no acontezca. Y mientras los ejércitos cristianos se encontraban en una batalla contra los musulmanes, San Pío V rezaba el tercio por esa victoria, la cual aconteció el 7 de octubre. Por eso también se le llama el día 7 de octubre la ciudad de las victorias, por esa victoria de Lepanto. Más también nos ha nacionado un rosario, porque esa práctica comenzó a espalharse sobre todo en España, y en Francia comenzó a rezarse habitualmente el mes de octubre, siempre el rezo del tercio. Y llegamos al Papa León XIII, un papa que se le denomina el Papa do Rosario. ¿Por qué? Porque es el papa que más ha escrito sobre el Rosario, más de 22 cartas encíclicas, y una de ellas, Supremi Apostolatus, donde fala el 1 de septiembre de 1883, el Papa proclama octubre un mes do Rosario. A partir de ahí, en el mundo entero se conoce el mes de octubre como un mes do Rosario. Como digo, era una práctica ya que se hacía en algunos países, no en todos. Mas el Papa León XIII extiende esa práctica para otros países a partir del século XIX, 1883. Y la pregunta es, ¿por qué el Papa declaró y proclamó ese mes como mes do Rosario? El Papa, él fala de este jeito, él dice que en la historia de la Iglesia el recurso a María siempre fue la solución contra las grandes crisis. Y en aquella época de grandes revoluciones, el mundo de la Iglesia estaba en crisis, y la solución era María, decía el Papa. Y esas palabras también las ha tomado el mismo Papa San Juan Pablo II. Él dice que el Rosario es su oración predilecta, y que en su juventud y en su infancia, perigos y tentaciones que él tuvo, él siempre acudió a la Virgen, y la Virgen le libró de muchos perigos para San Juan Pablo II. Entonces, vemos que en la historia de la Iglesia, tanto por parte de los papas, como por parte también de la hagiografía de los santos,
Podría ahora contar algunos ejemplos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús rezaba o terço todos los días, fue enseñado por su propia madre. Santa Margarita María de Alacoque, del Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen la curó de una enfermedad también, y ella le ofertó su castidad allí, la Virgen la preservó, y de ahí su práctica de devoción de rezar o terço todos los días también. Hay un caso histórico que a mí me impresionó mucho, que es el caso del Beato Alano, el Beato Bartolo Longo, se llama él, italiano, en Pompeya. Ese santo, él no era católico, él practicaba ritos espíritas, y él se convierte. Y en esa conversión de él está caminando por los campos de Pompeya, y escucha una voz. Él tenía muchas dudas si él se iba a salvar o no, porque él fue espírita, entonces no sabía si él se iba a salvar o no. Y escuchó esta voz que él le atribuye a la Virgen Santísima, que es quien divulga o terço se salva. Entonces el santo interiormente dice: si quien divulga o terço se salva, yo me voy a salvar, porque yo no voy a salir de esta teja sin dejar de divulgar por toda ella o rezo do terço. E o grande santuário que hoje se conoce de Pompeya, o santuario dedicado a Nuestra Señora do Rosario, donde cada 30 minutos se celebra una misa y donde se está constantemente rezando o terço. Yo tuve la gracia de estar allá y celebrar misa allí, en Italia, en Pompeya. O santo distribuía terços constantemente a todos los camponeses y a todas las personas con que él se encontraba. Entonces, son ejemplos que Dios ha suscitado para nos como ejemplos, como modelos de cuál la dignidad y la grandeza, la eficacia apostólica de esa práctica de piedad. El Papa San Pío X, otro papa también muy devoto del terço, él decía que si tuviese 1 millón de familias, el mundo se transformaría. Si 1 millón de familias rezase el terço, decía el Papa, el mundo se transformaría. Y la convicción de que familia que reza unida también permanece unida. En las últimas apariciones que todos conocemos de Nuestra Señora de Fátima son fundamentales. Ya han pasado 100 años, mas a mensaje continúa vigente ainda hoy. 13 de mayo, el 13 de octubre, Nuestra Señora pede siempre que recemos o rosario, o terço diario. Pede a Nuestra Señora a las crianças. Y la Virgen fala: rezar o terço pelo fin de la guerra, pela paz en el mundo, e incluso pelas conversões, la paz en el corazón de cada uno de nós. También pidió Nuestra Señora pela paz en las familias. Por eso o terço se conoce como una oración pela paz. Pela paz dentro de ti, pela paz en tu familia, pela paz en la sociedad y en el mundo entero. Cuando Sor Lucia le preguntaba a Nuestra Señora de Fátima una curación, una conversión, muchas veces Nuestra Señora colocaba como condición que mudasen de vida, que deseasen ofender al Señor y que rezasen o terço. Siempre está presente la petición de Nuestra Señora, que es una solicitud que nos hace a todos nós. Eu falei que nací en una familia donde se rezaba o terço todos os dias, en la noche. Eu tenho 4 irmãos, um já está no céu, que morreu, mas nossos pais nos juntavam na noite, rezávamos sempre com eles, e de aí se me formou um hábito, uma costume, que depois com o tempo compreendi o valor e a grandeza desse rosário. E se eu sou sacerdote, se eu persevero, indiscutivelmente, eu acredito interiormente pela convicção de que por esa práctica de piedade, ¿no? Y yo estimulo, animo, aconselho y oriento a todos que recemos o terço diario. Alguna vez me han preguntado si esa práctica no será muito pedir para crianças. Eu siempre digo, Nuestra Señora de Fátima pidió para una crianza de 7 años a Santa Jacinta. Otro jovencinho, una criancinha de 9 años, Francisco, y Sor Lucia que tinha 10 años.
eu creio que a Virgem não fez um exagero quando fez essa petição a essas crianças. E é muito bonito porque a partir daquele dia, tanto Francisco como Santa Jacinta, os dois santos hoje canonizados, eles praticamente todos os dias, antes não rezavam todos os dias, antes que se lhe aparecesse a Virgem, só de vez em quando, mas a partir daquele dia escutaram o apelo de Nossa Senhora e como prêmio, quando Sor Lúcia lhe pergunta: eu vou para o céu? A Virgem diz: sim, você vai para o céu. Jacinta vai para o céu? Sim, também. E Francisco? Sim, mas Francisco tem que rezar muitos terços. Então, colocou como condição que ele tem que rezar terços. Condição que ele tem que rezar terços. A saber, sabemos que eles estavam distraídos, desatentos a las orações, ou rapidamente para ir a brincar, como crianças que conhecemos e que temos sido nós também. Por lo tanto, eu estimulo e animo a todos a perseverar nesta prática de piedade.